Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto clínico en hipertensión de este mes, el cual está dedicado a evaluar la importancia de la presión de pulso en el paciente hipertenso no controlado. Para hacer la revisión vamos a ilustrarlo con un ejemplo clínico. Se trata de un paciente hombre de 52 años, 1.73 metros de estatura, peso de 109 kilos y un índice de masa corporal de 37 kilogramos por metro cuadrado. Tiene como antecedentes personales la presencia de hipertensión arterial hace 10 años, diabetes mellitus 2 no insulino requiriente desde hace 8 años, es dislipidémico y obeso también desde hace 10 años y tiene ingesta de alcohol 2 veces por semana. En la consulta inicial tenía tratamiento con nebivolol 5 miligramos día, olmesartán 40 miligramos día, atorvastatina 20 miligramos y glucofaje 1000 miligramos cada 12 horas. Es asintomático cardiovascular y en el examen físico de ese momento tenía una hipertensión grado 2 con unas cifras promedio de presión arterial de 164/100, una frecuencia cardíaca de 62 y el examen físico no presentaba hallazgos anormales aparte del sobrepeso obesidad que tenía. Y los laboratorios mostraban una hemoglobina glicada de 5.9 miligramos de 5.9% con un LDL de 135 miligramos. Tenía una función renal y tiroidea adecuadas. También el paciente había realizado una polisomnografía que confirmó el diagnóstico de SAOS moderado y estaba utilizando CPAP. En este paciente, en la consulta última de cardiología, también refirió sentirse bien. En ella se encontró en otras condiciones y se evaluaron varios estudios de mapa que el paciente tenía realizados en razón a su hipertensión de difícil control. Y sobre ellos vamos a hacer la discusión de este reto clínico. Lo primero que quisiera decirles es que la presión de pulso tiene mucha importancia en la hipertensión arterial porque nos da una orientación fisiopatológica muy significativa dependiendo de si se trata de una persona joven o de una persona mayor de edad. El significado es completamente distinto. Aquí para ilustrarles simplemente quiero decirles que la presión de pulso normal es menor de 50 milímetros de mercurio y si está aumentada en personas jóvenes decimos habitualmente por debajo de los 50 años, nos habla de un aumento en el volumen latido cardíaco. Cuando se trata de personas con presión de pulso alta, más de 50 milímetros de mercurio, sobre todo por encima de los 65 años de edad, esto es un indicador de rigidez arterial. Vamos a ver en este caso nuestro paciente que tenía una presión en el consultorio de 164/100, restando estos dos valores, nos da una presión de pulso de 64 milímetros de mercurio. La importancia que tiene la presión de pulso es que es un indicador del funcionamiento de la aorta y así lo tenemos que mantener presente cuando hacemos la valoración clínica de nuestros hipertensos. No es solamente los dos valores, presión sistólica y diastólica, sino cuál es la presión de pulso. Y si este valor está alto, dependiendo de la edad del paciente, nos indica cómo está funcionando la aorta en esa persona. Miremos en el mapa de este paciente de 52 años que encontramos en el momento inicial cuando fue evaluado. Ustedes pueden ver que está hipertenso sistodiastólico con valores de presión sistólica muy altos, tanto diurnos como nocturnos. Tiene un descenso circadiano alterado y al otro día igualmente tiene presiones muy altas. Igual ocurre con la presión diastólica. Otro hallazgo importante es que la frecuencia cardíaca de este paciente está en torno a los 60 latidos por minuto. Tiene alguna variación tanto diurna como nocturna, pero en general tiende a estar en ese valor predominantemente, y eso es un hallazgo clínico importante en este examen del mapa. Miremos aquí los promedios. Pueden ver que en 24 horas tiene un valor de 155/97, valores de unos promedios de 158/100, con valores nocturnos igualmente elevados. Tienen la pérdida del descenso circadiano y esto es muy importante desde el punto de vista diagnóstico.
Como les mencioné, la frecuencia cardíaca tiende a estar en torno a 60 latidos por minuto, relativamente baja si se tiene en cuenta el diagnóstico que tiene. Vamos a ver que esto tiene importancia clínica. Observen las cargas de presión tan altas de este paciente. Para estar medicado con 2 vasodilatadores tiene realmente por encima de 90% las cargas de presión a lo largo de todos los momentos del examen de mapa. Miremos hemodinámicamente qué encontramos, porque esto es lo que nos va a determinar qué está sucediendo en este paciente y por lo cual no está adecuadamente controlada su presión arterial. El primer hallazgo, y tal vez el más importante en este punto, es que presenta una velocidad de onda de pulso normal de 7.4 metros por segundo. Recuerden que para hablar de rigidez arterial hablamos de 10 metros por segundo o más. Así que es un paciente hipertenso con presión de pulso alta sin rigidez arterial. Y eso es un hallazgo tremendamente importante en el análisis de este paciente. Adicionalmente a esta presión de pulso alta, el paciente tiene una resistencia vascular sistémica elevada, a pesar de estar con doble medicamento que tiene efecto vasodilatador, y como pueden ver tiene un índice cardíaco normal, pero el volumen latido muy alto. Tiene 108 mililitros, normalmente el volumen latido es 80 mililitros, así que estamos en presencia de un hipertenso sistodiastólico con presión de pulso alta, con alteraciones hemodinámicas sustanciales, pero sin rigidez arterial. Y eso es muy importante en el análisis que vamos a realizar de este ejemplo clínico. Vamos a ir en detalle entonces a observar qué importancia tienen estos componentes hemodinámicos alterados que hemos visto hace un momento. Lo primero que quisiera hacer referencia es que la frecuencia cardíaca de este paciente es relativamente baja. Y esa frecuencia es importante como hallazgo porque vamos a ver que desde el punto de vista hemodinámico hay unas consecuencias de tener una frecuencia cardíaca baja en un ejemplo como el caso de este paciente. Recuerden ustedes que hay unas relaciones hemodinámicas muy claras y a medida que la frecuencia cardíaca disminuye hacia la bradicardia, que está aquí en negativo, el volumen latido aumenta. Entonces esas relaciones hemodinámicas nos hacen pensar que este paciente tiene un volumen latido de 108 mililitros en parte porque está relativamente bradicárdico. Y eso es un hallazgo clínico importante que debemos tener en cuenta dentro de la orientación terapéutica a hacer en este paciente. Si miramos los componentes hemodinámicos, ustedes pueden ver que hay 3 hallazgos centrales. Este pentágono en verde nos indica los valores normales en los parámetros que estamos aquí analizando, que son el índice cardíaco, el volumen latido indexado, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular distal a nivel de la microcirculación y la resistencia proximal de la aorta. Y ustedes pueden ver que particularmente la resistencia vascular sistémica a nivel microvascular está muy alta. También está alterada la resistencia en la aorta por lo que hemos mencionado de el aumento en el volumen aórtico, e igualmente ese volumen por sí mismo es más alto de lo esperado, que es 108 mililitros. Estos 3 factores son centrales y por estos hallazgos estamos en presencia de un fenotipo muy claro que vamos a identificar a continuación. Entonces, resumiendo los hallazgos en este paciente, tenemos una hipertensión sistodiastólica divergente. Hablamos divergente porque tiene una presión de pulso mayor de 50 milímetros de mercurio, pero sin rigidez arterial. Ese hallazgo de tener presión de pulso alta sin rigidez arterial es muy característico del fenotipo volumétrico. Pueden ver acá que entonces clínicamente estamos ante un paciente con hipertensión sistodiastólica no controlada a pesar del manejo con beta bloqueador con efecto vasodilatador y de un vasodilatador directamente que es un ARA2. Pero además tiene una presión de pulso elevada en todos los momentos, sin descenso circadiano y con una frecuencia cardíaca relativamente baja. Ese fenotipo volumétrico al que hemos hecho referencia entonces cursa con una presión de pulso alta, con resistencia vascular sistémica alta y sin rigidez arterial. Esas son las 3 características centrales del fenotipo volumétrico que lo hemos ilustrado muy bien
en el ejemplo de este paciente. Miren lo que pasó un año después con este paciente después de hacer una modificación terapéutica que vamos a discutir a continuación. Pueden observar que ya tiene las presiones en rango normal. Es muy importante decir que desde el punto de vista de los cambios de estilo de vida logró una reducción de peso de 112 a 109, algo logró reducir su peso, pero en el manejo farmacológico que se instauró está la base de estos cambios que observamos en la presión arterial. Miren que adicionalmente la presión de pulso se normalizó, y eso es otro hallazgo sorprendente porque quiere decir que las alteraciones circulatorias del fenotipo que estaban mediadas por una presión de pulso alta también se normalizaron. Adicionalmente, la frecuencia cardíaca se incrementó con relación a la que presentaba el paciente en el mapa inicial, que aquí pueden ver ustedes está más cercana a los 70 latidos por minuto. Estos son los valores numéricos. Pueden ver que durante los 3 momentos en 24 horas, diurno y nocturno, ya tiene presiones arteriales normales con las frecuencias cardíacas un poco más altas que inicialmente. Las cargas de presión se normalizaron completamente. ¿Qué observamos en el panel hemodinámico? Miren que hubo un cambio drástico con relación a lo que teníamos inicialmente en este paciente, y les pongo como referencia acá los hallazgos que teníamos inicialmente. Pueden observar en primera instancia que el paciente sigue teniendo una velocidad de onda de pulso normal, disminuyó un poco ese valor porque los valores de presión se normalizaron. Pero adicionalmente, miren cómo la presión de pulso bajó de 58 a 41 milímetros de mercurio. Obviamente también la presión arterial media se normalizó, pero este es un hallazgo central dentro de la evolución favorable que se observó en este paciente. También la resistencia vascular sistémica se normalizó de 1462 a 1115 dinas y mantuvo un índice cardíaco normal. Entonces, creo que es central entender qué fue lo que pasó desde el punto de vista fisiopatológico, que aquí está hemodinámicamente explicado, y que llevó a que el paciente lograra con el cambio terapéutico este éxito en las cifras de presión, pero también en la hemodinámica que estamos observando. Este es un seguimiento con mapas realizados a este paciente en distintos momentos, y ustedes pueden ver cómo el volumen latido, que inicialmente era 108, bajó a 102, a 101 y finalmente a 99 mililitros, que es el valor actual. Pero adicionalmente la resistencia vascular sistémica también se fue disminuyendo progresivamente hasta 1115 dinas. Ya ustedes pueden percibir que este efecto se dio porque se intensificó el manejo vasodilatador. Y adicionalmente la presión de pulso, que era 58, fue bajando hasta el valor de 41. ¿Qué fue lo que se hizo terapéuticamente hablando? Lo primero es que se hizo una disminución del beta bloqueador a 2.5 miligramos para obtener una mejor frecuencia cardíaca. Y ustedes lo vieron en el mapa de control, que estaba el promedio en 24 horas en 68 latidos por minuto. Y se aumentó la dosis de vasodilatador agregando amlodipino 10 miligramos. Con este triconjugado terapéutico se obtuvo el primer cambio. Adicionalmente, en otro momento se incluyó un diurético en el esquema. Entonces se hizo un triconjugado en un solo medicamento de perindopril, amlodipino, indapamida, más el nebivolol, que era el medicamento que ya tenía a dosis de 2.5 miligramos, y con eso se logró llegar a este valor meta de normalización de la presión arterial en razón de la inclusión del diurético como complemento terapéutico. Si comparamos desde el punto de vista circulatorio los dos estudios que he mencionado, el estudio inicial y el estudio posterior, ustedes observan que este valor de resistencia arteriolar, que estaba tan alto, prácticamente se normalizó. Igualmente, miren cómo la resistencia de la aorta, en razón de los cambios en su funcionamiento debido al exceso de volumen que estaba llegando, también se normalizaron. Está aquí muy desviado con relación al valor verde normal, y aquí ya está dentro de los parámetros normales. Finalmente, el volumen latido
también se normalizó, que estaba aquí bastante desviado del valor normal, aquí ya está dentro de parámetros normales. Entonces, es decir, logramos una corrección hemodinámica que llevó a la normalización de las cifras de presión arterial. Entonces, en síntesis, este reto clínico nos enseña la importancia que tiene la presión de pulso en el hipertenso no controlado y que debemos entender fisiopatológicamente qué representa cuando esa presión de pulso es mayor de 50 milímetros de mercurio con una VOP normal, con una velocidad de pulso normal, indica alteración funcional de los grandes vasos, particularmente la aorta, por exceso de volumen aórtico. En este caso, un paciente que tenía un volumen de 108 mililitros en la aorta en cada sístole. Esos son 28 mililitros más que lo normal. Y eso hace que la aorta disfuncione, que haya una asimetría en la capacidad de la aorta para alojar todo ese volumen y eso aumenta la presión de pulso. Y eso es muy característico del fenotipo volumétrico, que en este caso se ilustra muy bien y que es reversible. Fíjense en cómo con el ajuste terapéutico que se discutió, el paciente recuperó su función arterial de grandes vasos. La resistencia vascular usualmente es alta en este fenotipo volumétrico y cuando se guían los cambios terapéuticos para disminuir ese volumen aórtico, usualmente uno logra disminuir la presión de pulso y normalizarla, como ilustramos en este ejemplo. Es muy importante citar que los beta bloqueadores pueden ser un arma a doble filo, en el sentido en que si bien son útiles, si se pone una dosis que lleve a la bradicardia, eso incrementa el volumen latido y al aumentar el volumen latido, como hemos ejemplificado en este caso, puede hacer que la presión de pulso se incremente en estas personas jóvenes que están con volúmenes latidos habitualmente más elevados. Entonces se deben usar con mucha precaución para evitar ese efecto. Creo que hemos discutido en forma suficiente con este ejemplo clínico lo que es el fenotipo volumétrico, donde existe un aumento en la presión de pulso con velocidad de onda de pulso normal en personas habitualmente por debajo de los 50 años y que característicamente tienen un fenotipo que se hace reversible en la medida en que disminuimos ese volumen aórtico a través del manejo terapéutico, como se ilustró en este ejemplo, y que termina logrando normalizar las alteraciones hemodinámicas y las cifras de presión arterial, como ilustramos en este ejemplo. Espero que haya sido muy ilustrativo para ustedes lo que hemos descrito en estos casos, que son frecuentes de observar y que el mapa nos permite identificar muy bien cuando hacemos todos estos análisis hemodinámicos orientados a identificar el fenotipo y a intervenir terapéuticamente los hallazgos que se describen en ellos. Les agradezco su participación en este reto y los espero en un próximo reto también. Muchas gracias.